Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión, se le acercó y vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: aquel que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Hay textos en la Sagrada Escritura que nos ayudan muchísimo a ver nuestro interior, a constatar nuestra vida espiritual y a saber qué tipo de cristianismo estamos llevando. Cuando Jesucristo se encontró en el pozo de Jacob con la samaritana, eso está contado en el Evangelio de San Juan, dice que cuando habló con la samaritana, después del diálogo que tiene la samaritana, se fue a su pueblo y le dijo a los coetáneos, ¿no?, a sus paisanos: id a ver lo que yo he visto, he encontrado a un profeta que me ha dicho mis pecados. Cuando nos encontramos con parábolas como estas, nosotros, si es que somos abiertos a la gracia de Dios, podemos descubrir nuestros pecados. Hoy día muchos hombres y mujeres caminan en este mundo pensando que no tienen pecados, fingiendo que no tienen pecados, o justificándose a sí mismos por tal o cual argumento que no tienen pecados. Pero esta parábola hace ver claramente qué pecadores que somos. El hecho es que Jesús se encuentra aquí en una controversia. No está hablándole a sus discípulos. Acuérdense que cuando le hablaba a la gente y a sus discípulos, les hablaba en parábolas y les enseñaba en parábolas y curaba a los enfermos con gran misericordia. Pero aquí Jesucristo está hablando con un doctor de la ley que se decía tener mucha ciencia, mucho conocimiento y poca humildad. Y entonces le dice a Jesucristo, el doctor de la ley, para ponerlo a prueba, porque es interesante, San Lucas ha dicho claramente así. Jesús se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, como tantas pruebas le ponían a Jesucristo, como por ejemplo cuando le dijeron a Jesús: ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús respondió: dadle al César lo que es del César. Eso era una prueba para Jesús, ¿no?, para que Jesucristo quede condenado, porque si decía no hay que pagarle impuesto, preso por oponerse al César. Y si decía hay que pagar impuesto, apedreado por los judíos porque no querían ellos pagar impuesto tampoco al César. O cuando le presentaron a la mujer adúltera, ¿no?, esta mujer ha sido encontrada en adulterio, Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Si Jesús decía hay que apedrearla, según lo que dice Moisés, entonces Jesucristo estaría oponiéndose a la misericordia y a la predicación del amor y de la caridad que hacía. Y si decía no hay que apedrearla, se oponía a la ley de Moisés, entonces apedreado Jesús también por ellos, ¿no? Y así continuamente le ponían trampas y trabas a Jesús. Este doctor de la ley, estudioso y erudito de las cosas de la ley, va a hablarle a Jesucristo y le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Como era una controversia, Jesucristo le responde con otra pregunta: ¿qué lees tú en la ley? Claro, tú eres doctor, ¿no? ¿Me preguntas a mí cuál es el mandamiento más importante?
Responde tú eres el doctor, tú has escudriñado la ley. ¿Cuál es el mandamiento de la ley? Y entonces el doctor, para no quedarse atrás, dice sensatamente, porque es cierto lo que dice el doctor de la ley, en eso estaba muy bien, ¿no? Se había sacado 20, digamos, ¿no? En cuanto a su estructuración del mandamiento más importante de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo responde sencillamente y con gran caridad al doctor de la ley: haz esto y llegarás a la vida eterna. Pero el doctor de la ley no estaba de buenas, o sea, no era un discípulo que le preguntaba al maestro y quedaba conforme, no. Él quería ir más, porque él quería ganar, ¿no? ¿Y cuál es mi prójimo? ¿Y para qué preguntas si después vas a recibir lo que recibes, ¿no? Jesucristo entonces le da esta parábola del buen samaritano, que es preciosa la parábola, como decía, nos puede ayudar tanto a nosotros, pero cuando se la dijo a él, ciertamente que si el hombre no tenía una gracia de Dios para que con humildad aceptara lo que Jesús decía, esta parábola lo tiene que haber hecho rabiar, lo tiene que haber hecho, pero lo tiene que haber demolido. Y les voy a explicar por qué. Primero, porque los doctores de la ley, los escribas, los fariseos se preguntaban continuamente muchas cosas muy particulares. Por ejemplo, ¿quién era mi prójimo? Pero eso también ya estaba casi solucionado. Porque para la gran mayoría de los doctores de la ley y de la tradición judía, el prójimo era otro judío, pero no un extranjero. Un extranjero, si era prosélito, es decir, si comulgaba con la ley de Dios, si tenía por Dios a Yahvé y dejaba los ídolos, podía considerarse prójimo hasta un cierto punto, porque no era judío. Podía, porque Dios había también mandado que no había que hacerle daño al extranjero que venía a tu tierra, etc. Pero si era prosélito, pero si era un pagano que se mantenía en su paganismo, que no entraba en la religión de Yahvé, no era prójimo, era un perro pagano, un nak goyim, así decían, hasta ahora lo dicen, ¿no? Los judíos talmúdicos hasta ahora dicen eso, nak goyim, significa perro pagano. Y entonces los miembros de otros grupos étnicos, de otras culturas que estaban alrededor de los judíos, no eran prójimos. Por eso los judíos tenían tanto resentimiento, por eso, por ejemplo, odiaban profundamente a Herodes, Herodes no era un judío, Herodes era un pagano, era un rey que se había comprado el ser rey en Israel y había dejado su herencia de reinos a los tetrarcas, Herodes, Arquelao, Filipo, pero no era rey, no era descendiente de David. Entonces lo odiaban, a Herodes, a Herodías, a todo su clan, lo odiaban. Y tenían que aguantárselas porque como estaban sometidos. Por eso es que continuamente los judíos eran reacios, reaccionarios, estaban los celotes, ¿no? Que eran ese grupo de gente que hacía, se rebelaba continuamente, subversivos muchos de ellos, mataban a soldados romanos y cosas así, ¿no? Entonces era un grupo muy revoltoso el pueblo judío porque no aceptaba a estos hombres que no eran sus prójimos, eran sus enemigos. Los romanos peor todavía, porque los habían colonizado, les pedían impuestos, habían puesto un gobernador, porque claro, Arquelao era tan malo que pusieron directamente los romanos un gobernador en Judea, por eso estaba Pilato en Jerusalén. Odiaban también a los romanos, los odiaban profundamente. Claro que era una mentalidad generalizada, porque cuando también conocían a alguna persona buena, no es que tampoco lo odiaban así nomás, pero eso era lo común. Y más estas autoridades judías, estos grupos de élite que escudriñaban las escrituras, los doctores de la ley, fariseos, saduceos, etc., ¿no? Entonces, cuando ellos preguntan, ¿no?, ¿quién es mi prójimo? Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces, ellos quieren hacer ver que su prójimo eran los otros judíos. Pero acuérdense también que ellos odiaban a los judíos que se mostraban pecadores. Recuerden que ellos segregaban a las prostitutas, a los publicanos. A Jesucristo le llamaban amigo de prostitutas y publicanos, que estaban también dentro del pueblo judío. Entonces, no todos eran prójimos. ¿Eran prójimos los santos como ellos? ¿Los pecadores eran prójimos? No, ellos no son prójimos. Ellos son delincuentes. Ellos son los malditos. Así lo digo, esto es frase de la Escritura, Cuando le van a preguntar unos soldados, ¿no?, a los fariseos determinadas cosas sobre Jesucristo, sobre la curación que había hecho un cieguito,
Los fariseos les dicen esos malditos que no conocen la ley, ¿ok? Los pecadores eran los malditos que no conocen la ley. Así los trataban. Entonces, cuando este doctor de la ley le pregunta a Jesucristo, ¿quién es mi prójimo? Como les decía antes, ahora aguántate. A veces hay preguntas que hacemos, pero que no queremos escuchar las respuestas. Pues bien, tuvo que escuchar la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Cristo es la respuesta de la parábola del buen samaritano. Para terminar de ponerlos en contexto, los samaritanos eran más odiados que otros pueblos para los judíos, porque los samaritanos eran un mixto, eran una raza mestiza, mitad judíos, mitad paganos. Resulta que por las zonas de Samaria varios pueblos paganos habían quedado poblando esos territorios, y judíos, o sea, miembros de las comunidades hebreas, de las tribus de Israel, se habían mezclado con ellos, o sea, habían hecho mestizaje, cosa que estaba totalmente prohibida para el pueblo judío. Hasta ahora, ¿no? Porque hasta ahora el pueblo judío es así, ¿eh? Ustedes han visto que se mantienen judíos, no se mezclan, no hacen mestizaje con ninguna otra nación. Entonces tenían prohibido. Y como estos grupos judíos, estos grupos hebreos se habían cruzado, digámoslo así, se habían mestizado, ¿no?, con otros grupos paganos, eran odiados. Además, porque estos samaritanos tenían religiosidad, la religiosidad de Israel, pero como se odiaban con los judíos, negaban, por ejemplo, el ir a peregrinar a Jerusalén. Querían peregrinar solamente en las zonas donde estuvo Jacob, por ahí. Y no se pasaban, los judíos y los samaritanos no se pasaban. Entonces, cuando Jesucristo habla de la parábola del buen samaritano, ya se pueden ustedes imaginar qué patada, qué golpe que da Jesucristo a la mentalidad judía y a la mentalidad de los doctores de la ley. Para colmo, o sea, para meterle más ají a la parábola, Jesucristo dice que el hombre había caído, casi muerto, herido, porque lo habían robado, lo habían maltratado, lo habían casi matado, y pasó un sacerdote judío. Y cuando pasó lo miró, hizo la vista para otro lado y siguió de largo. Y pasó un levita, que era también un miembro de la tribu sacerdotal, la tribu de Leví, también hombre religioso. Pasó por allí, lo vio, miró a otro lado y siguió adelante. O sea que, para colmo, o sea, no solamente es un samaritano el que ayuda, que es el enemigo, sino que los mismos hombres religiosos, los hombres devotos del pueblo judío, no tienen misericordia, no tienen compasión. De hecho, Jesucristo se lo dijo en otros momentos, Cuando él fue a la casa de San Mateo, que era publicano, cuando ya estaba dejando todo para ser apóstol de Jesucristo, los fariseos, viendo de la calle, le dicen a sus discípulos, ¿cómo se mete a comer con publicanos y pecadores?, ¿no? Porque se habían metido otros publicanos a comer en la casa de Mateo, que eran sus compañeros. Y Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Vayan a aprender lo que dice la Biblia, lo que estaba en el Antiguo Testamento. Quiero misericordia y no sacrificios, los sacrificios del Antiguo Testamento. Vayan a aprender, quiero misericordia y no sacrificios, que he venido a llamar a los enfermos, o que el médico ha venido por los enfermos y no por los sanos, y he venido a llamar a los pecadores. Entonces, esto es lo que hace ver Jesucristo, ¿no? Bueno, ahora ya entienden el contexto. Ahora, esto es entonces la situación, de la situación contextual y la controversia que tenía Jesucristo con este hombre. Pero evidentemente esto también viene para nosotros. Entonces, voy a hacer primero una interpretación, voy a contarles una interpretación que tiene orígenes de Alejandría, un padre de la iglesia antiquísimo, del siglo II, siglo III. Orígenes dice lo siguiente. En esto, él es un gran alegorista e intérprete con interpretaciones espirituales de la Sagrada Escritura, muy importantes, muy lindas. San Jerónimo toma mucho de él para cuando se trata de comentar cosas de la Sagrada Escritura. Orígenes dice lo siguiente: en esta parábola está la historia de la redención. Resulta que el hombre que iba caminando de Jerusalén a Jericó, iba bajando, porque siempre dicen de Jerusalén, porque Jerusalén estaba en la montañita de Sión, ¿no? Entonces siempre cuando se iban de Jerusalén bajaban, y cuando iban a Jerusalén subían, así se entiende en la Biblia. Entonces bajaba de Jerusalén a Jericó,
significa es Adán, es la naturaleza humana que baja, desciende del paraíso donde Dios lo había puesto. El paraíso terrenal, el Edén, era Jerusalén, digámoslo así. Y desciende de Jerusalén por los pecados que ha cometido. Y en los pecados que ha cometido se ve justamente toda la pasión que sufre, todo el dolor que sufre de esos ladrones. ¿Quiénes son esos ladrones que casi lo matan? Es el demonio y sus ángeles, que a la naturaleza humana la desgarran, la destruyen, quieren acabar con ella, la dejan semimuerta. El hombre, a consecuencia del pecado que se generó por instigación del demonio, quedó medio muerto, herido, sin poderse levantar, sin poder seguir adelante. No podía. Estaba caído, cansado, estaba destruido, herido, ¿no? Totalmente enfermo, postrado, como muerto. Así estaba, como una miseria, como un estropajo, como una basura. Así se encontraba en el camino. Y entonces, en principio viene el samaritano. No hablemos todavía de las almas religiosas. Viene el samaritano. ¿Quién es el samaritano? Ese que en principio se lo ve como enemigo, pero no es enemigo. Se lo ve como enemigo y entonces por eso la gente lo acusa falsamente, lo hiere, lo maltrata, lo golpea y lo lleva a la cruz. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Él es el buen samaritano. Él llega y al ver al hombre caído, maltratado, maltrecho, enfermo, casi muerto, ¿qué hizo? Lleno de compasión. Miren, el texto es precioso. Lleno de compasión. Primero le limpió las heridas con vino y aceite. El vino es su sangre, la sangre de Cristo que dice, esta es mi sangre, ¿no? Es la sangre de Cristo que limpia. El aceite es su misericordia. Cuando se echa aceite, antiguamente, ahora existen las cremitas, ¿no? Cuando las personas estaban heridas se echaban aceite para que el aceite hiciera un poco, digamos, de suavizante de la piel y esa herida no sea tan dura, tan difícil de componerse, de arreglarse, ¿no? Y después lo vendó. ¿Y esa venda qué es? Dice Orígenes, es la gracia de Dios. El hombre que estaba despojado, ¿no? Porque lo habían despojado de sus vestidos, lo despojaron de la gracia. Cristo lo venda. La venda es aquella cosa que cura, ¿no? Pones una venda en una herida y esa venda produce la curación. La gracia cura. Y después, dice, lo puso sobre su cabalgadura. ¿Quién es esa cabalgadura? Es su propio cuerpo, porque Cristo cargó con su propio cuerpo la cruz, que era el peso de nuestros pecados. ¿Y dónde lo llevó a este hombre maltrecho, caído y malherido? Lo llevó a la posada. La posada es un lugar, ¿no? Antiguamente, es como un hotelito hoy día, ¿no? Un hotel de paso. La posada era un lugar donde llegaba la gente, pernoctaba 1, 2, 3 noches y después se iba. No era la casa, era la posada. ¿Qué es la posada? Es la iglesia peregrina, dice Orígenes. Qué preciosa la interpretación de Orígenes, ¿eh? Es la iglesia peregrina, que está en este mundo un tiempo, pero va en busca de la eternidad. Es la iglesia que acoge, es la casa de todos, en donde tenemos que ser acogidos. ¿Y a quién se lo entrega? Se lo entrega al posadero. ¿Y quién es el posadero? El posadero es la iglesia, en su jerarquía, pero también somos los cristianos, todos los cristianos, que podemos recibir al caído, al malherido, al cansado, al agobiado, al enfermo, al que es desplazado, al que es apartado, al que está segregado, aquel que nadie toma en cuenta. La iglesia lo toma en cuenta, ¿no? Hermoso el Evangelio vivo de San Lorenzo, el diácono San Lorenzo, español, que era diácono en Roma, y que cuando el emperador le pidió, quiero los tesoros de la iglesia, porque la iglesia tiene mucho dinero, como dicen hoy día, ¿no? Quiero los tesoros de la iglesia. Él, que era el diácono encargado de la misericordia, ¿no? en Roma, llamó a todos sus pobres, a los que les daba todos los días alimento, y los llevó donde el emperador. Este es el tesoro de la iglesia. El emperador pensaba que se estaba burlando y lo mandó matar, pero realmente ese era el tesoro para San Lorenzo. No los dineros, no los bienes, sino la gente sencilla, esa gente a la que Jesús dijo, yo estoy allí, yo estoy en medio de ellos. Pues bien, esta parábola nos habla entonces de la labor de la iglesia,
y no solamente en razón de los bienes materiales, sino principalmente de los bienes espirituales, al hombre caído, al hombre cansado, al hombre lleno de pecado, al hombre que está en una situación de la cual él no puede salir, porque del pecado no podemos salir. Lo que hace Jesucristo es levantarnos, nos da esa contextura de hombres sanos y nos lleva a la posada para que quedemos allí, no para siempre, un tiempito. Después iremos a la tierra prometida, después iremos a la casa de Dios, a la casa del Padre. Por ahora es el lugar donde estamos, el lugar de acogida. Y qué hermoso lo que le dice al posadero, ¿no? Lo que le dice a este hombre que le tenía que cuidar. Cuídalo bien. Le dio 2 denarios, ¿no? Cuídalo bien. Y cuando yo vuelva te pagaré lo que hayas gastado de más. 2 denarios, dice Orígenes, porque es alegorista Orígenes, ¿no? 2 denarios. ¿Qué significan los 2 denarios? La caridad de Dios y la caridad al prójimo. ¿Qué significan los 2 denarios? Los testamentos, el antiguo y el nuevo, para que en eso nos ilustremos y hagamos el bien. Eso es los 2 denarios. Pero dice, Él nos dio 2 denarios y nos dice, lo que hagas de más, o sea, la caridad que tú hagas, será recompensada. Y entonces los miembros de la iglesia que acogen al prójimo caído, cansado, al prójimo enfermo, al prójimo pobre, recibirán por las cosas que hacen la prenda de la eternidad. Dios recompensará. Hermoso cuando el cristiano escucha estas palabras y no espera la recompensa humana, la gratitud humana, sino la paga de Dios. Cuando yo vuelva te recompensaré. Bien, eso es entonces la interpretación de Orígenes. Creo que es valiosa, ¿no? Cada uno ya podría indagar mucho más y a pesar de eso, y a partir de eso sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero aquí también hay una cosa que es firme y es fuerte y tenemos que asumirla. Porque esta controversia entre los doctores de la ley y Jesucristo, también Jesucristo nos las pone para nosotros. ¿Quién es tu prójimo? ¿A quién consideras tu prójimo? ¿Tus prójimos son solamente tus parientes a los que les das el saludo de la paz en la misa? Porque eso yo lo he visto, ¿no? La gente cuando da el saludo de la paz, a su gente nomás, a sus primos, a sus parientes. Y los otros desconocidos no son su prójimo, no son. Pero es que además el saludo de la paz no es para dar saludos a todo el mundo. No son parabienes, felicitaciones, pésames ni cosas así. Es un signo que nos habla de la paz que tenemos que tener con toda la iglesia, con todos los cristianos. Y por eso solamente se da a izquierda y a derecha, no hay que moverse en la iglesia. Esto lo vengo diciendo varias veces porque es increíble. A veces termino la homilía, seguimos con la misa y cuando llega el saludo de la paz, la gente vuelve a hacer lo mismo. Es como que entra por acá, sale por allá. Bueno, será que hay que decirlo varias veces para que lo entiendan, ¿no? Pero la cuestión entonces de mi prójimo es algo que debemos de preguntarnos, en serio. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo para una esposa? Su esposo, sus hijos, por supuesto, porque la palabra prójimo significa próximo. Sus parientes, también los que no le caen bien, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, también el que le ha serruchado el piso, también es su prójimo. Los pobres, los necesitados, el policía de tránsito, al que a veces uno le dice cosas feas, o el otro chofer que anda contigo y que por ahí se mete su carro, al cual tú le dices alguna frase bonita, ese es tu prójimo. Tu prójimo es aquel que no te entiende, aquel que inclusive está en contra de ti. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién le hago el bien? ¿Se dan cuenta? Ahí empezamos a ser selectivos, muy selectivos y hasta egoístas. Y después, esta figura, entonces ahora sí paso a ver la figura del sacerdote judío, del levita judío, que cuando pasan por el lado del prójimo, necesitado, caído, miran para otro lado. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Por eso este evangelio nos hace mirar nuestros pecados. Hay gente que dice, yo soy re bueno, no robo, no mato, que me prendan velas, yo voy a interceder. Pero ¿te has puesto a pensar cuántas veces no has dado de comer al hambriento? ¿Cuántas veces has visto a un pobre desnudo y andrajoso y no le has dado nada? ¿Tú crees que eso no es pecado? ¿Tú crees que eso no es una omisión? Es más, acuérdense que el Evangelio de Jesucristo, que nos dijo esto, también nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre a juzgar, pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda.
No hablo de los de la derecha, hablo de los de la izquierda. A los de la izquierda les dirá: malditos, id al fuego eterno, dado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y no me curasteis. Preso y no me visitasteis. Y ellos preguntarán: ¿cuándo, Señor, te vimos con hambre o desnudo o con sed o enfermo o preso y no te atendimos? Cada vez que no lo hicisteis con los más pequeños. Dígame si eso no es un pecado. Por eso es lo que dice la samaritana, ¿ven? He hablado con el Señor, me he encontrado con Él y me ha contado mis pecados. ¿Cuánto nosotros tenemos cuántas veces mostramos un corazón duro para con el prójimo? A veces somos muy buenos, ¿no? A ver, reza el Padre Nuestro de memoria, reza la Salve de memoria, reza el Bendita sea tu pureza de memoria, reza el Credo, el Niceno Constantinopolitano, reza el Padre Nuestro en latín, todos lo sabemos. Pero para ayudar al prójimo, miramos para nuestro rezo en latín. ¿Se dan cuenta? El prójimo es Jesús. Y ese prójimo caído, ese prójimo que no tiene quien lo asista y que Dios lo pone delante de nosotros para que lo asistamos, ese prójimo nos va a acusar delante del Padre cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Y viendo nuestro mundo, ¿no? Porque hay gente, la otra vez yo leía, ¿no?, una persona que con mucha tristeza me hablaba de su hijo se había alejado de la fe, y le decía a su papá, ¿no? ¿Dónde está pues Dios? Mira a los niños, mira a la gente pobre, mira las injusticias, mira las muertes. ¿Dónde está Dios? ¿En qué lugar está Dios? Dios está en ti y te dio la posibilidad de tener un poquito más para ayudar al que no tiene. Miren ustedes, en este mundo idiotizado por el dinero, esclavizado por el tener. Otra vez comentaba, ¿no?, con algunas parientes, cuánta gente hay hoy día, porque antes se hablaba de millonarios, ¿no? Ahora se habla de billonarios. Hay un montón de gente que es billonaria, o sea que tiene, no millones, billones tiene de plata. ¿Y cuánto pobre hay? Si fuéramos un poquito más solidarios, y si fuéramos un poquito más más colaboradores con los menesterosos, si dejáramos de pensar tanto de que el pobre es alcohólico y por eso no le doy plata, o de que el pobre tiene más plata que yo, si hiciéramos el bien sin mirar a quién, si buscáramos el bien del prójimo como Cristo busca nuestro bien, sabiendo que somos pobres, cansados, agobiados, y nos busca levantar, si nosotros quisiéramos hacer esto: Padre, yo no tengo plata, pero ¿acaso es solamente plata lo que se necesita? ¿Puedes solamente ayudar con plata? ¿Tan materialista te has vuelto? ¿Cuántas cosas hay por hacer por los demás? Tu tiempo es más importante que la plata. Tus bienes espirituales son más importantes que la plata. Por eso, esto tiene que remover el piso de nuestra conciencia. Si no remueve el piso de la conciencia, tenemos un corazón recontraduro, ¿eh? ¿Quién es mi prójimo? Soy de esos doctores de la ley, de estos sacerdotes judíos que miran para otro lado cuando un pobre se les acerca, que cuando ven la necesidad de alguien no se las atienden, y que se piensan muy religiosos porque ayunan 2 veces por semana y porque pagan sus impuestos. Que la Santísima Madre de Dios toque nuestro corazón, a veces duro, a veces empedernido, a veces lleno de metal, ¿no?, metalizado, dicen hoy día, para que seamos como Cristo, que sin mezquinar nada, ni tiempo, ni fuerzas, ni esfuerzo, ni lo que tenía, porque hasta la Madre la dio, hasta su mamá, hasta la Virgen María nos la dio. Que Jesucristo nos cambie el corazón y nos haga ser más misericordiosos como Él es misericordioso, que nos haga ser esos buenos samaritanos, como Él, el gran samaritano, bondadoso, prójimo. Decía San Ambrosio: los samaritanos eran un pueblo alejado de los judíos, pero sepan que la palabra samaritano significa guardián, custodio. Y entonces, asumiendo esa palabra, que seamos custodios de nuestros hermanos. Que la Virgen Santísima nos conceda estas gracias.